Estamos con nuestro personaje de hoy esta mañana aquí en su canal SHTV y Hondured, este día martes 28 de junio del año 2022, para hablar de la situación que se presenta en el país con este tema de los costos de producción, el aumento de la canasta básica, qué medidas se podrían adoptar por parte del gobierno de la República que preside doña Xiomara Castro, la Presidenta de la República, Xiomara Castro, para tratar de atajar un poco el efecto, diríamos, demoledor que está causando en el mundo el aumento del petróleo. Por cierto, ¿sabe usted? El petróleo había comenzado a bajar de nuevo, una noticia positiva para los países consumidores. Sin embargo, un misil que lanzó Rusia ayer en un centro comercial allá en Ucrania, en una comunidad de Ucrania, de nuevo ha vuelto a subir los precios del petróleo. Así funciona el mercado, el vaivén de precios en el mercado internacional en función de la estabilidad o los conflictos que hay en el mundo. De estos temas hablamos con nuestros invitados esta mañana, el presidente de las MIPYMES, que es uno de los sectores más golpeados, diríamos, con esta situación que se vive, la pequeña, la mediana industria y pequeña empresa en nuestro país, José Castañeda, y con el dirigente presidente de los caficultores en el oriente del país, el ingeniero Freddy Pastrana. Buenos días, José Castañeda. Muy buenos días, Armando, y a toda la audiencia de SHTV. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Buenos días a Freddy Pastrana también en la parte oriental del país. Bueno, aquí estamos para platicar un poco de la situación actual, no solo de Honduras, sino del mundo, porque recordemos que no somos una isla y estamos inmersos en un mapa económico mundial. Así que gracias, Armando, por la invitación y estamos a la orden. Muchas gracias, José Castañeda. Vamos hasta la zona oriental de nuestro país con Freddy Pastrana, porque también los caficultores, un sector productor de nuestro país, como al igual que todos los que producen, por ejemplo, los arroceros, hemos conocido que el 40% de los hondureños que se dedican a cultivar arroz no lo van a hacer este año. ¿Qué significa eso? Que habrá menos arroz. Y al haber menos arroz, pues habrá mayor demanda. Y al haber mayor demanda, pues mire, los precios van para arriba. Siempre ponemos de ejemplo el caso de la pandemia. En la pandemia usted se recuerda cuando la gente cuánto pagaba por una mascarilla, cuánto pagaba por los desinfectantes, por el alcohol. No había por todo tipo de insumos en contra de la pandemia. Pues así lo mismo ocurre con los alimentos. A falta de alimentos, los precios se disparan. Aunque dicen que viene una hambruna y que con esa hambruna vamos a tener dinero y no vamos a encontrar qué comprar. Don Freddy Pastrana, buenos días. Les saludamos aquí desde Tegucigalpa, en su canal SHTV y Hondured. Muy buenos días, licenciado Villanueva. Gracias por la invitación. Es un placer estar de nuevo en su prestigioso foro que siempre lo seguimos. Hermano, pues siempre muy agradecido con el apoyo que nos ha brindado en el sector café. Igualmente, pues saludo a la distancia al licenciado José Castañeda, presidente de los MIPYMES. Un placer estar compartiendo con usted este espacio y estamos pues a sus órdenes, licenciado Villanueva, para lo que usted estime conveniente abordar en esta hora. Muchísimas gracias, ingeniero Freddy Pastrana, hasta allá, hasta la zona oriental de nuestro país. Comenzamos acá con nuestro amigo José Castañeda. ¿Cómo está impactando esta situación en la pequeña industria, en la pequeña y mediana industria, esta situación que se vive en el país? Luego que el ministro Pedro Barquero ha dicho en las últimas horas que Honduras tiene una inflación, dice, de primer mundo. Ha dado a entender que no está siendo afectado el hondureño por la inflación que vive en este momento el país. Bueno, Armando, en realidad el primer mundo tiene una inflación bastante fuerte. Los Estados Unidos en este momento está en 9% de inflación, que es la economía de las más grandes del mundo, más cercana a Honduras. Yo me imagino que cuando él dice que tenemos una inflación de primer mundo, se refiere a eso, que está bastante elevada, pienso yo, porque 9% de inflación es bastante fuerte. Los Estados Unidos ya está tomando sus medidas con políticas monetarias y de tasas de interés para ver cómo reduce ese impacto de la inflación. Y bueno, en este caso, pues no solo las MIPYMES están siendo impactadas, porque vamos a convenir en algo, Armando y pueblo hondureño. La empresa realmente no es la que paga la inflación. Quien paga la inflación es la gente que consume.
La empresa mete la inflación de sus insumos en el precio de sus productos y quien compra sus productos es la gente, es el pueblo. Entonces, cualquier inflación a quien afecta directamente es a la gente. Por ejemplo, un panadero que compra sus insumos, que ocupa el panadero, la harina obviamente, manteca, el azúcar, aceite, entre otras cosas, sube de precio, obviamente que él lo que va a hacer es aplicarle esos aumentos de los insumos al pan que vende. También aquí también entra en juego a veces el especulador, porque a veces se aumenta la bolsa de pan de 12 unidades, de las semitas, para decir algo, aumenta 3, 4 lempiras, la bolsa de 12 semitas, y viene el pulpero o el vendedor a detalle y le aumenta 1 lempira cada semita, ¿va? O sea que va por dentro. Sí, sí, siempre hay ese tipo de personas que aprovechan la situación, ¿verdad? Y ahí de ese tema quiero que hablemos más adelante porque es el fundamento, Armando. La verdad es que todo lo que estamos pasando no son causas, son efectos, son resultados de decisiones que hemos venido tomando todos, no solo los gobiernos, todos los ciudadanos de un país tenemos que ver con lo que estamos viviendo. Así que es una cuestión que se deriva precisamente del ser humano, ¿verdad? Y de la calidad de ese ser humano. La verdad es que la base de todo en la economía y en el bienestar o el malestar de un país depende de su población. Correcto. Bueno, y en el caso, por ejemplo, de los productores, a ustedes, don Freddy Pastrana, que entendemos que en el caso del café, no solamente el café, por ejemplo, también usted es productor de leche, se han disparado los insumos iguales y obliga, bueno, hace poco una paralización ahí, un conflicto entre productores de leche y los procesadores, porque no le sale ya al productor, o sea, está ordeñando una vaca, está manteniendo una vaca, el tema, por ejemplo, de los insumos, los fertilizantes y todo ese tipo de cosas, cuánto se han disparado de precio y no le sale pues estar trabajando para el cura, como se dice. Así es, licenciado. Mire, desde hace un año para acá, desde que se originó la crisis de los contenedores que le han llamado, en la cual se disparó de $3,000 a 10, $12,000 en los fletes, fue exagerado el incremento específicamente en las materias primas que consumimos nosotros, llámese fertilizantes, llámese maíz que ya viene para producir los concentrados. Todo eso empezamos a sentir las consecuencias, pero no creímos pues que iba a ser tan fuerte el aumento. Sumado a eso, pues hace varios meses ya que se dio inicio el conflicto entre Ucrania y Rusia, que lastimosamente pues da pesar que a estas alturas de la vida estemos resolviendo conflictos de esa manera, teniendo espacios de diálogo, teniendo facilidades ahora hasta poderse comunicar vía Zoom, pero no, buscamos solventarlo de una manera pues como lo hacían los primitivos hace miles de años. Y eso ha disparado pues los fertilizantes, específicamente Rusia produce gran cantidad póngale que creo yo, si tal vez no estoy equivocado, pero creo que anda por el 60% del fertilizante mundial. Eso ha hecho que en el caso de la urea, imagínense, después de tenerla a 420, ahorita podemos hablar de un precio de 1.200, es decir, un incremento de un 200%. Eso ha impactado, se lo digo, ha impactado fuerte en el ánimo de todo el mundo. Todos estamos pensativos en el caso de los que siembran maíz. Yo los admiro. Mire, licenciado Villanueva, no tiene idea del sacrificio que está haciendo las personas ahorita sembrando maíz, frijoles. Igualmente nosotros en el caso del café, poniéndole el empeño. Pero Dios es bueno, fíjese, se lo digo, Dios es bueno. Mire, las milpas ahorita están bonitas. Da gusto ver al productor subiendo fotos con ese ánimo de que ojalá, esa es la palabra, ojalá que recuperemos los costos de producción y que vendamos allá por a 1.000 lempiras la carga, que no es un precio, mire, no es un precio como que diga el consumidor nos van a matar, porque la verdad que 1.000 lempiras por una carga de maíz, producirlos cuesta, realmente el productor se conforma, ¿cómo se llama?
se conforma con una pequeña utilidad. Y en el caso específico del café, licenciado Villanueva, creemos pues que Dios está con nosotros. Fíjese que mire, el aumento desmedido, no solo en los fertilizantes, sino en los combustibles. Ahora pues prácticamente es el doble de lo que gastamos en el día. Viene la temporada de café, nos va a salir más caro el costo de producción. Nosotros teníamos un costo de producción hace un año, le puedo decir, de ahí, ¿verdad? Dólares menos, dólares más, dependiendo de la zona, pero podíamos hablar para que la gente comprenda, $100 el quintal de café, producirlo. Y haciendo números ayer que recibí la invitación suya, licenciado, creo yo, de que solo en los fertilizantes y insumos podemos hablar de un 20-25% más de aumento en el costo de producción del quintal de café, es decir, $120 y $125. Y si le sumamos pues las deducciones que nos hace el ICAFE, el fondo cafetero, gastos de preparación y utilidades los que tocan el café en la cadena de comercialización, llámese intermediarios, exportadores, todo, los impuestos, por así decirlo, que paga esta gente, podemos hablar de unos $25-30 más, llegando a 150. ¿Qué es lo que le quiero explicar? Ahorita actualmente el café casi está rondando, por dar números redondos, $250, gracias a Dios. ¿Qué pasaría si el café estuviera abajo de $150? Estaríamos arrojando números rojos como lo estuvimos haciendo años atrás. Entonces creo que es una excelente oportunidad que tenemos con el precio del café. Sí nos está pasando factura lo de los combustibles, lo de los insumos, pero gracias a Dios pues el precio ha ido mejorando. Igualmente con lo del invierno, creemos que tenemos un invierno casi ideal para la caficultura, para la agricultura, para la ganadería, porque mire, ahorita aquí en el Paraíso está haciendo sol y hace media hora estaba lloviendo. O sea, creo yo de que hay mucho por hacer. Tenemos que concentrarnos en sacar adelante nuestras unidades productivas, pero también buscarle solución. De repente no podemos estar solo a la expectativa de que ojalá que el precio se mantenga así, sino que tenemos que pensar qué va a pasar cuando el café baje, qué va a pasar cuando salga toda esa cosecha de maíz, si tenemos mercado seguro para esos miles de productores que están sembrando ese maíz con tanto ánimo, igualmente frijoles. Lo de la leche, pues gracias a Dios, de una u otra manera, licenciado, ya se le dio una salida. Creemos que quizás el precio no es el justo, pero bueno, por lo menos tenemos un precio mejor que el año anterior. En fin, creo que la situación es difícil del campo. No nos olvidemos que un 10%, tenemos datos nosotros, nos lo proporcionó un banquero, han emigrado a Estados Unidos caficultores, el campo se está quedando solo. En fin, creo que es el momento de un diálogo sincero, que todos pongamos las cartas sobre la mesa y que pensemos cómo queremos a nuestros Honduras y cómo queremos nuestro campo en los próximos 5, 10, 15, 20 años. Correcto. Bueno, interesante lo de la situación que viven los productores allá, los productores en la zona oriental del país, y que entendemos que es una situación que se está también viviendo a nivel nacional. Aquí, por ejemplo, ustedes, José Castañeda, como presidente de Pymes, ¿han llamado a participar en alguna reunión con el gobierno de la República para tratar de encontrar, por lo menos discutir posibles soluciones a esta situación que está viviendo el país? Bueno, Armando, en realidad nosotros no participamos realmente en reuniones con ningún gobierno porque sentimos que no debemos intervenir en las decisiones del sector público. Nosotros nos consideramos y somos sector privado y nuestro deber es funcionar lo mejor posible para competir en los mercados de bienes y servicios. El deber del sector público es facilitar eso. Son dos cosas que deben ir paralelas y que deben trabajar en beneficio de todos. El problema no radica en que no nos reunamos o que nos reunamos con un gobierno. El problema radica en que no hay calidad en las personas, tanto en el sector privado como en el sector público. Por eso digo que el desarrollo de un país no depende de un gobierno, Armando, depende realmente de toda la sociedad. La calidad de un país depende de sus habitantes, la base de todo es la población, Armando. Honduras necesita en este momento medidas de emergencia porque hay una crisis mundial que está afectando al país. El país ya venía en crisis,
tuvimos que cerrar todo un año por pandemia, luego vino ETA, vino IOTA, y antes de eso hubo otras variables que nos han venido golpeando a todos los hondureños, no solo la MIPYME no es una isla, somos parte de una sociedad, los caficultores no son una isla, son parte de una sociedad. Y aquí lo que sucede es que debemos entender cuál es el rol de cada uno. Es necesaria en este momento la acción de los dos sectores para contribuir a la crisis rápidamente como medidas de emergencia. ¿De acuerdo? Eso requiere calidad humana de los dos sectores, privado y público. Pero también hay que pensar en el largo plazo, porque las soluciones permanentes no son de corto plazo, Armando. Las soluciones para emergencia, por ejemplo, a nosotros se nos ocurre que, acabas de decirlo muy bien, que se acerca una hambruna anunciada a nivel mundial y Honduras tiene vocación agrícola. El amigo Freddy está diciendo que las milpas están bellísimas por su región, y así están casi en todo el país porque ha llovido bastante. Bueno, eso es producir alimentos. Si se acerca una hambruna, la gente inteligente se pone a producir comida antes de que llegue la hambruna, para comer y para vender. Y eso debería estar haciendo Honduras en este momento como medida de emergencia, impulsar al sector agrícola, ver de qué manera el gobierno puede ayudar a bajar los costos de los insumos para que haya producción competitiva en el país en precio y en calidad. Y que busquemos los mercados, que todos los embajadores y cónsules y toda esa gente que anda por todos los países del mundo representando a Honduras se dediquen a buscarle mercado a esta producción. Básicamente esto es sentido común, no es necesario ser físico nuclear para darse cuenta de que si se avecina una crisis, lo que hay que hacer es ver cómo le damos vuelta a esa crisis y la convertimos en una oportunidad. Pero esto depende, insisto, en dos cosas. Esto como medida de emergencia, lo venimos diciendo, Armando, en este mismo espacio, lo dijimos hace unos meses. Hay que producir en el campo con minifundio para que haya distribución del ingreso, ¿de acuerdo? No con los grandes inversionistas en el campo, no. Ponga centros de acopio y junte la producción de todos los minifundistas de una región, por ejemplo, ¿verdad? Y luego expórtela para que la gente gane más y que quede en el país lo suficiente para comer. Pero no puede ser que nosotros tengamos problemas porque hay crisis de furgones, porque hay crisis en el mundo y porque Honduras no es ni destino ni origen de nada, entonces los barcos vienen cuando les da la gana, entonces, y que estemos importando maíz en esos furgones. Eso no puede ser, ¿verdad? Nosotros tenemos tierra para producir maíz. ¿Qué pasa? ¿Por qué no producimos maíz? ¿Por qué el 40% de los arroceros no va a producir arroz este año, habiendo tanta lluvia? Todo eso requiere medidas políticas de Estado coherentes con la realidad. Esto, Armando, no tiene ciencia, realmente es puro sentido común. En realidad, toda la solución de largo plazo radica en el fundamento de una sociedad que es la población, la formación integral del individuo. De la población, Armando, surgen los empresarios y los empleados. ¿De dónde salen? De la población. Bueno, la calidad de esos empresarios y de esos empleados depende de la formación que tiene esa población, no hay de otra. Y también de la población surgen los políticos, y de esos políticos surge el sector público. Y la calidad entonces de ese sector público depende de la formación que tiene la gente, así de sencillo. Eso como una solución de largo plazo, ¿verdad? Formar a la población de una manera integral para que no existan esos especuladores y esos aprovechadores de la crisis humana que está pasando en este momento el país. Eso se va a reducir en la medida en que haya calidad en el individuo hondureño. Volviendo al sector privado, de ahí surge la producción, llámese agrícola, industrial o cualquier tipo de producción, y de ahí surge los servicios, el sector de servicios, el sector industrial, el sector financiero, todo surge de la población. No es que vienen de Marte a poner una empresa, no. Aquí nosotros mismos somos los que
impulsamos la economía o la retrasamos. La crisis mundial no la podemos evitar, no está bajo control. El precio del petróleo no lo podemos regular nosotros, no producimos petróleo. ¿Qué podemos hacer? Generar riqueza. Eso sí lo podemos hacer para poder pagar el petróleo que nos venga caro, para poder pagar los insumos que nos vengan caros, etcétera, para poder comprar la comida y ponerla en la mesa para nuestros hijos. Correcto. En otras palabras, Armando, lo importante aquí son dos vías: crisis, medidas de emergencia. Es urgente que Honduras tenga en este momento medidas de emergencia para paliar la crisis y medidas de largo plazo que no se hacen en 4 años. Correcto, obviamente. Correcto. Bueno, interesante punto de vista, y también ya le consultaremos a Freddy Pastrana, porque efectivamente, hombre, Honduras en este momento debería estar aprovechando más bien esta crisis que se habla, que viene a nivel global, crisis alimentaria. ¿Por qué? Porque somos un país supuestamente agrícola, con tierras aquí hasta para tirar para arriba. Pero bueno, desgraciadamente hemos sido rencos de la cabeza, y esto lo hablamos en términos generales. Desde nuestra creación como país nunca hemos tenido una visión de Estado, nunca nos han gobernado estadistas que vean hacia las próximas generaciones y no las próximas elecciones. Todo político únicamente piensa en su interés y punto. Hay una llamada en espera, sacamos la llamada al aire. Adelante, buenos días. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Quería opinar con respecto al tema de los cónsules y funcionarios que dijo el entrevistado. Eso tiene mucha razón, que es que la gente debería estar con su diplomacia, ¿verdad?, trayendo la inversión, el apoyo extranjero, pero como es Ferrari y es Facuse, la gente ya tiene pisto, ¿me entienden? No le interesa que sacar a Honduras de este problema, de este atolladero. Deberían de poner gente que nos represente afuera, netamente hondureños, pues, porque imagínese Pedro Arquero, Facuse, toda la gente de Flores, no le interesa el país, ellos son ricos y les interesa su pisto, ¿me entiendes? Deberían de poner gente netamente hondureño en la diplomacia, en los consulados, tal vez ellos sienten por nosotros, ¿no? Buenos días. Muchísimas gracias a usted por su participación. Don Freddy Pastrana, de este planteamiento que hace José Castañeda, mire, en este momento, ¿cuánto negocio? ¿Sabe cómo se parece eso? Como que en una crisis del petróleo, como efectivamente la ha habido últimamente, ¿quiénes se alegran? Los países productores de petróleo, que estén o no formando parte de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Quiénes deberíamos alegrarnos si viene una crisis alimentaria como lo ha anunciado las Naciones Unidas? No es un invento nuestro, lo ha anunciado Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas, y luego también lo ha hecho el PMA, que es un apéndice de Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos. Entonces Honduras debería estar, mire, como se dice en este momento, frotándose las manos, como dijeran, por ejemplo, cuando viene un aumento al precio del café, ¿quiénes se alegran? Los caficultores, pues dicen, ya nos salvamos, viene un aumento al precio del café. Hombre, si en este momento, mire, Valle de Sencenti, Valle de Jamastrán, Valle de Quimistán, Valle de Lepaguare, Valle de Laguán, Valle el Valle de Sula, mire, si nosotros con el Valle de Sula tendríamos para alimentar a toda Centroamérica y nos sobraría. Pero hombre, usted va al supermercado y usted encuentra ahí lechugas, zanahorias, papas que vienen de Guatemala, limones que vienen de otra parte, aguacates mexicanos, cuando aquí deberíamos estar exportando. Mire, Israel, un país convertido, un país que está en un desierto, exporta legumbres, frutas y hasta agua hacia sus países vecinos, inclusive a sus enemigos, porque todos los que lo rodean son enemigos de Israel. Le vende agua, le vende frutas y legumbres. Otra llamada en espera. Adelante, buenos días. Adelante, buen día. Muy buenos días, licenciado. Gracias por el espacio que usted nos brinda. Y en realidad, aquí lo único que nos queda es doblar rodillas, pedirle al Eterno ¿qué le podemos pedir si Él nos ha dado todo? Él nos está demandando, nos va a demandar porque Él nos dio este territorio, esta tierra bendita que emana leche y miel. Yo me admiro de mi madre, que yo me crié en un pueblo, licenciado, y en una parcelita llegaban los vecinos. Doña Esther, dice mi mamá que le venda un lempira 50 centavos de culantro. Anda a cortar, muchacha, y decirle a tu mamá que siembre, porque doña Esther no va a estar siempre. Doña Esther dice que mi mamá que le vende un pataste. Anda a cortar ya la patastera, en una parcelita chiquita. Yo me acostumbré, esa es la escuela que tuve, qué universidad, qué doctorado, qué máster.
Es el hogar, por Dios santo, la primera escuela. Si a usted no le enseñaron a nada en su casa, nada va a hacer. Y ahora peor con esa tablet, esa tecnología que tienen los niños, en vez de ponerlos a escarbar la tierra y sembrar una semilla para que nazca, por Dios santo. ¿En qué país vivimos? ¿En qué? Y con gente mediocre que nos está gobernando, por Dios santo, ese barquero ni hondureño, ¿qué es? ¿Qué le va a doler a Barquero, Honduras, por Dios santo? Y está manejando lo más apreciado que es, tal vez estos señores conocieron a Rufo Paredes, Comercio Interior. Él fue que promovió esas ferias del agricultor, del productor al consumidor. A mí me tocó de estar en un escritorio, ponerme allí en los fines de semana, irme a ver si en realidad producía chiles el productor para darle el carnet. Y él tenía que traer chiles dulces, se le daba un carnet de tomates, tenía que ir a ver uno las parcelas de tomate para darle el carnet de que entrara a la feria, pero todo se fue tergiversando, haciendo añicos de una doctrina tan bella como nos dejó Rufo Paredes. Bueno, gracias por el espacio, y es pequeño para hablar tanto de Honduras, de la belleza, la naturaleza que Dios nos ha dado, por Dios. Gracias, licenciado. Muchas gracias a usted por su participación. ¿Qué le parece estos testimonios, don Freddy Pastrana? Realmente, pues en ellos, las dos personas que han participado recientemente, comparto con ellos, tenemos que empoderarnos más de lo que hacemos. En el caso del primer amigo que participó, que igual que él, nosotros lo hemos dicho, ya las embajadas, los consulados, licenciados, no tiene que ser refugio de amigos, de parientes, de aquí, de allá, sino de personas que realmente lleguen a promocionar lo que producen. Como usted bien lo decía, somos una máquina agrícola y que no le sacamos provecho. Le voy a poner un ejemplo. Mire el caso del café, que usted, usted siempre nos ha dado seguimiento y creo que conoce, igual que nosotros, pues lo que está sucediendo. Recientemente, pues el Banco Mundial, imagínense, hace público la ubicación de Honduras en cuanto a ingresos per cápita. Honduras con póngale $2.400, comparado con Costa Rica, $12.000. O sea, estamos a la cola, pues solo superados un poquito mejor que Nicaragua, pero poquito. Queda entender eso. Ajá. Y nosotros venimos, los productores de café, y revisamos, ¿verdad?, los precios que vende Costa Rica y los precios que vende Honduras, $60 de diferencia. Y prácticamente es el mismo café, pues, porque más bien nosotros le vendemos a Costa Rica, porque Costa Rica ahora se dedica al turismo, 8.000 y pico de millones de dólares en turismo. Pues ya el café ya lo tienen solo para que la gente llegue a tomarse fotos, y la producción creo que anda por 1,5 millones, comparado con nosotros que andamos ya 6, 7 millones. Entonces creo yo que ha faltado esa entrega, esa visión, como decía don José Castañeda, de poder de vernos como empresa, porque ese es el problema, que no nos vemos como empresa. Saber, como bien lo decía usted, si va a haber un déficit de frijoles a nivel centroamericano, empezar a promover que sembremos frijoles para exportar, porque no podemos hablar de eso, porque no podemos hablar de que vamos a exportar maíz ahorita que tenemos una buena producción. Con el café, óigame, si va a estar a $250 y vamos a sacar casi 7 millones este año porque la cosecha está súper mejor, entonces todo eso, licenciado, creo que nos anima, pero también tenemos que tener una visión de todo, ¿verdad? No solo de la empresa privada, no solo de la sociedad civil, por así decirlo, que son personas que tienen mucha presión mediática, también del gobierno, para saber hacia dónde vamos y que cada quien en su rol que le compete lo desarrolle de una manera muy eficiente. Correcto. Bueno, interesante el tema de fondo es, Freddy Pastrana y José Castañeda, ¿hasta cuándo vamos a seguir nosotros debatiendo estos temas aquí? Porque esto hay que decirlo, tenemos años y décadas. Mire, fíjese que creo que desde el gobierno de López Arellano, en el segundo periodo que estuvo de gobierno, que sostuvo un gobierno de corte populista,
que se decidió, por ejemplo, cuando Honduras iba a ser un país de índole agrícola, pues se aprobaron una serie de instituciones con ese fin. Se aprobó, ¿te acuerdas del caso de Cobana, que era la Corporación Nacional del Banano? Sí. Corfino para aprovechar industrialmente el tema del bosque, la CODEFOR para supuestamente cuidar los bosques, y obviamente el INA comenzó a dar una serie de titulaciones de tierra mediante un programa agresivo que manejó. Recuerdo que el director era Mario Maldonado Muñoz, el coronel Mario Maldonado Muñoz, era el director del INA, y estamos hablando de los años 70. Galcamo Fonseca, el ministro de Trabajo. Estamos hablando de hace más de 50 años. Y luego todo eso se para. Y luego vino el otro que reinventó no sé qué. Y el otro que reinventó. Cada gobierno que llega a reinventar el agua caliente. Y todo lo que hizo el que estaba, eso no sirve. Arranquemos de nuevo. Cambian hasta la papelería del gobierno. ¿Qué sentido tiene cambiar la papelería del gobierno si es el mismo gobierno? Es decir, me refiero a que aunque hayan otros funcionarios, pero el mismo gobierno, pues. La gente no se da cuenta, por ejemplo, que cambian la papelería porque el que cambia la papelería va por dentro, con la imprenta. Va por dentro con la imprenta. Solo le dan vuelta al logo, ¿verdad? Y mandan a hacer toda la papelería de nuevo, ¿verdad? Los sobres, eso implica el papel que le llaman membretado y todo ese tipo de cosas. Así son las cosas, desgraciadamente, en nuestro país, y así es difícil progresarlo. Si cada gobierno Honduras se reinventa cada 4 años, ¿cómo vamos a salir adelante así? Sí, por eso te decía, Armando, que es necesario pensar en 2 vías. Paliar la crisis con medidas de emergencia, anticiparnos a las hambrunas que están siendo anunciadas y trabajar con las medidas de largo plazo. Largo plazo significa formación integral del ser humano hondureño, no pasa por otro lado, tiene que surgir de ahí, porque de ahí es de donde van a salir los nuevos empresarios, las nuevas generaciones de políticos, etcétera. La población es el fundamento y es la base de donde surge todo lo demás que conforma la sociedad. Entonces, eso no se logra en 4 años, no se va a lograr en un solo gobierno. Tiene que ser una política de Estado que tenga continuidad y que tenga permanencia en la formación del ser humano hondureño. Mientras tanto, podemos trabajar con el tratamiento de las crisis, que no solo va a ser esta, no solo es una, vienen más. Esto de las crisis muchas veces son generadas, las crisis de salud, las crisis de las guerras. Todo eso es negocio para alguien, Armando, y la verdad de las cosas es que nosotros solo somos víctimas que presenciamos todo por televisión. En realidad no tenemos control de eso, a menos que eduquemos a la población y la formemos. Y cuando digo de formación integral, me refiero a los 3 cuerpos de un ser humano: físico, mente, espíritu, valores, intelectualidad y salud. Salud en el cuerpo, el ejercicio, el mantenerse bien, el cuidarse uno, porque eso te levanta la autoestima, y un individuo con alta autoestima está probado científicamente que es más eficiente, más productivo, etcétera. Trabajar en esos 3 campos en el ser humano hondureño es urgente, porque se ha descuidado, Armando. En los hogares se han abandonado los valores, porque muchísima gente se ha ido abandonando a sus hijos acá en Honduras, dejándolos pequeños en manos ajenas, con personas que de repente no tienen las habilidades para criar bien a un niño. La sociedad ha descuidado a la niñez, ha descuidado a la educación académica, y sin valores y sin academia, pues la gente no entiende que debe cuidarse. Hay que revertir ese proceso, hay que rescatar la formación del ser humano hondureño, porque de ahí es de donde van a surgir los nuevos elementos de la sociedad que van a manejar las empresas productivas, de servicios, financieras. Si ustedes analizan, amigos míos de audiencia de CHTV, si ustedes analizan
todo depende del ser humano. Si el sector financiero es abusivo, es porque hay personas abusivas dirigiendo el sector financiero. Si el gobierno es inepto, es porque hay personas ineptas dirigiendo el gobierno. Y si la empresa privada hondureña no es competitiva en el mundo, es porque no son empresarios eficientes. Eso requiere formación, todo eso requiere formación. La verdad de las cosas es que si no cuidamos el fundamento que es el ser humano, no vamos a salir adelante. Todo lo demás son efectos. La causa es la formación del ser humano. La calidad de una familia, ¿de qué depende, Armando? Depende de la calidad de sus miembros. Una familia de intelectuales y de gente bien formada, de gente que se cuida, de gente que tiene valores, es una familia que normalmente sale adelante cuando está en un ambiente sano. Pero el ambiente que tenemos en este momento es que ser honrado es delito. Es que trabajar honestamente, si trabajando honestamente, bueno, nosotros tenemos décadas trabajando, ¿verdad? Y nosotros no somos millonarios y tenemos ideas geniales, pero estamos en un ambiente hostil de negocios, ¿verdad? Todos estos productores de café, por ejemplo, son gente que vive con esperanza año a año, pero ganan un año y pierden 4, porque no hay un buen ambiente de negocios, porque las autoridades no le generan el ambiente de negocios correcto, no hacen las negociaciones del café a nivel internacional. Todo está en manos de oligopolios, de gente aprovechada de la pobreza y de la crisis, de gobiernos enfocados en reducir, entre comillas, pobreza en lugar de facilitar la generación de la riqueza. La verdad es que eso es el secreto de esto, enriqueciendo al ser humano como ser humano. Lo económico es consecuencia lógica, Armando. Y si no, miren los países desarrollados, miren Alemania, miren Japón, miren Suiza, miren Suecia. El ser humano es integralmente formado, así de sencillo, individualmente. Claro, el individuo sumado a otro individuo y a otro va haciendo la colectividad, y eso es lo que conforma una sociedad. Básicamente, entonces, la sociedad es igual que la familia. La calidad de esta sociedad depende de la calidad de sus miembros. La calidad de los miembros de esta sociedad depende de la calidad de todo lo demás, de todas las instituciones privadas y públicas. Eso es, la calidad humana da estado de conciencia, y una persona con buen estado de conciencia es una persona que gana, no roba, que no se aprovecha del mal ajeno, es una persona que actúa con bondad, con caridad, con entusiasmo, con una buena actitud hacia la vida. Básicamente, entonces, el problema es, a largo plazo, el ser humano, Armando. Es correcto. Bueno, toda esta situación, el tema de fondo es que, hombre, debemos encontrar debemos encontrar obviamente una luz al final del túnel, pero para eso sentimos que se debería de promover un diálogo en Honduras, acercamientos entre diferentes sectores. Me encantó, por ejemplo, ver al presidente electo de Colombia, a pesar de ser un guerrillero, el señor Gustavo Petro, uno de los miembros del M-19 y además aliado de las FARC, llamando a dialogar al presidente de ultraderecha, Álvaro Uribe, y Álvaro Uribe aceptando dialogar, o sea, las dos extremas, la extrema izquierda y la extrema derecha, juntándose a dialogar. ¿Por quién? Por su nación, que se llama Colombia. Porque primero que Petro, primero que Uribe, está el interés nacional, en este caso su país, que se llama Colombia. Aquí no se puede sentar esto. Y al final, si al final son las mismas babosadas, mire, si Mel Zelaya, por ejemplo, lo que ha sido es un liberal, molesto por lo que pasó en 2009, formó un nuevo partido que se llama Libre, pero al final, en el fondo es liberal, había sido todo el tiempo liberal. No puede reunirse con la gente ni de su mismo ex partido liberal, porque hasta donde sabemos nunca han llamado a dialogar a Yanni Rosenthal, que creo que en las circunstancias que vive en este momento Honduras, fue lo primerito que tuvo que haber hecho la Presidenta de la República, doña Xiomara Castro, haber llamado a los diferentes sectores empresariales, sociedad civil, grupos de patronatos, iglesias, partidos políticos,
a platicar, a ver cuál es la visión que tienen ellos de Honduras y cómo pueden contribuir desde una perspectiva crítica de manera constructiva para que el país salga adelante. Hoy estamos siendo golpeados por esa inflación y la gente anda bastante molesta, ¿verdad? Y con justa razón, pues a nadie le gusta que le toquen el bolsillo. Cuando usted va al mercado y siente el golpe, va al supermercado, siente el golpe, va a la pulpería y cada vez que va a la pulpería está más caro el pan, los huevos, los frescos, las semitas, el azúcar, etcétera. Entonces la gente siente ese golpe y se molesta, pues. A mí aquí muchos sectores lo que quieren es ayudar, pero desgraciadamente sentimos que la gente en el gobierno no se quiere dejar ayudar, que la gente quiere contribuir, pues, porque hasta donde sepa, no se ha ido ninguna reunión hasta ahora así, que convocan a sectores, que le repito, a mi juicio fue lo primerito que tuvo que haber hecho la presidenta. Mire, Petro ni siquiera ha tomado posesión, si además lo acaban de elegir, pues, toma posesión hasta el 7, creo que es de agosto, y ya está dialogando con todos los sectores, porque sabe que su país así lo requiere. Hablando de las extremas, ¿verdad? Desgraciadamente las cosas no son así en nuestro país. La inflación, por ejemplo, nos explicaba don Freddy Pastrana ahí, cómo por ejemplo los productores van a seguir. Varios productores de café nos han contado, don Freddy Pastrana, que se han ido de Honduras ya. Y no digamos los cortadores de café, la gente que corta café, ¿verdad? Mire, yo se lo digo, mire, la situación del sector café amerita una reunión de urgencia, pues, y ahí llamémonos todos, productores, empresa privada, en el sentido de lo que están representados en el ICAFE, hasta los mismos de las gremiales, licenciado, porque al final es una situación difícil. Mire, tenemos una buena cosecha, se lo adelanto, el precio está bueno, pero ¿qué pasa si no tenemos las carreteras listas de aquí a 3 meses que empieza la temporada a partir del 1 de octubre? ¿Qué va a pasar si no tenemos la mano de obra? Como lo decía don José, nosotros prácticamente somos el oxígeno de esas pequeñas, medianas y grandes empresas, porque en 4 meses ponemos 40.000 millones en circulante, y eso, el que vende tortillas, el que de la pulpería, rapidito reactivamos la economía. Entonces creo yo que el sector café en estos momentos, que representa pues el 35% del PIB agrícola, es decir, 1/3, 33 centavos de cada lempira que genera el sector agrícola, lo generamos nosotros los productores, pero también, licenciado Villanueva, creo de que, como usted lo decía al inicio, aquí tenemos que sincerarnos, las personas que no conozcan del tema, pues que se asesoren, que no cometamos errores del pasado, por ejemplo, porque cree usted que en cierta manera el campo está quedando relativamente solo por tratados de libre comercio que hicieron pues que el maíz subsidiado, por ponerle un ejemplo, el arroz que va a venir ahora prácticamente sin ningún arancel, va a saturar nuestros mercados, y el productor que va a estar queriendo producir va a vender a 300, 400 lempiras la carga. Entonces creo yo que esos tratados de libre comercio, en cierta manera, las personas que se les confió, que el pueblo hondureño les confió, creo que lo hicieron bien, como dicen popularmente, el mandado. Igualmente, pues creo que también, y digamos las verdades, el hecho de establecer sedes, por ejemplo, yo no comparto eso, para sembrar chile pimiento allá en San Marcos de Colón y hacer todo aquel relajo y aquella confrontación. Tampoco creo que relativamente todos tenemos culpa, pero en el caso muy específico de nosotros como sector café, tenemos que poner las barbas en remojo. Por eso yo les pido, pues, si sé que Pedro Barquero nos está viendo, que él como miembro de la Junta Directiva también del ICAFE y del Fondo Cafetero, igualmente a la ministra Laura Suazo, que es representante del gobierno en la Junta Directiva del ICAFE, que es el momento, pues, de que actuemos. Nosotros le presentamos una propuesta, licenciado, y usted nos la hizo pública, el hecho del problema de los fertilizantes. Mire, si las fincas están buenas y no se fertilizan este año, el año pasado, se lo digo, y
y no lo hago con el ánimo de ser pesimista, no me caracterizo por eso, pero hay que decir la verdad. Si no se fertilizan esos arbolitos de café, por lo menos con una fertilizada, el otro año no va a haber ni café ni planta, porque las plantas se secan. Entonces les planteamos eso a la dirigencia gremial, que de los fondos nuestros se destinaran 250 millones. Mire que hasta la vez no hemos tenido respuesta y ya va a comenzar la temporada. ¿Qué pasa? Ellos no quieren reformular el presupuesto. Allá están ahorita otra vez, miren, ¿en qué mes? En abril anduvieron en Boston, ahorita están en Italia. Entonces creo yo que todos tenemos que poner de nuestra parte, saber de que si esto se pone feo, al final a todos nos va a pasar factura, porque mire, un empresario puede tener mucho dinero, pero fuera de Honduras es un inmigrante. Es un inmigrante, independientemente de que tenga muchos dólares allá en las cuentas, no va a ser lo mismo. Entonces, aquí es que todos empujemos esta carreta, que la saquemos adelante. Quiero decirle, con la ministra Laura Suazo ya nos vino a visitar, le planteamos la propuesta, se nos dijo que vienen 250 millones de lempiras, sabemos que es poco para el pequeño productor, para 90,000 productores. Ojalá que se dé ese recurso. Nosotros vamos a estar atentos de que también ese recurso llega y también que ese fertilizante se aplique, porque eso es lo que queremos, que el productor no esté con eso de algunos productores de que lo venden o lo guardan o lo dejen arruinar, no, que se aplique y que se utilice con la razón y la justificación para la cual se le está apoyando. En fin, todos tenemos, como dicen, mea culpa, y que apostemos pues a empujar esta carreta que es nuestro país, para el bien de nuestros hijos y para el bien pues de nuestros sectores, pero que nos sacrificamos, y ese es el llamado que le hacemos actualmente a los del ICAFE, que no nos quieren escuchar, licenciados, ellos viven en una burbuja de que todo está bien, y mire, la cosecha después de producir 10 millones de quintales, este año bajamos a 6 millones, 5.5, a la mitad. El productor, más de 70,000 productores están endeudados con la banca, más de 6,000 millones. Entonces algo no estamos haciendo bien y hay que corregirlo, y esperemos, pues, como bien lo decía usted, licenciado, que se abran los diálogos sinceros, con respeto, pero también con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Bueno, pues interesante. Ese es el panorama que estamos viviendo en el país, como lo plantea don Freddy Pastrana y don José de Castañeda. Siempre decimos que nuestro único propósito es tratar de las cosas mejores en nuestro país. Lo hacemos en los diferentes gobiernos, tratando de arrojar luces. Desgraciadamente, por eso decimos siempre, pasa un gobierno, pasa otro, viene otro y el siguiente, y las cosas no cambian, porque cada uno que llega a reinventar el agua caliente. Imagínense que, por ejemplo, hoy es ya 28 de junio, ya vamos a entrar al mes de julio, y todavía algunas instituciones del Estado no han arrancado, porque dicen que siguen revisando una serie de temas en sus instituciones para refundar, dicen ellos, el país. Mire, eso tuvieron que haberlo hecho, mire, cuando el constituyente dejó 2 meses entre el periodo de la elección presidencial y la toma de posesión, es para que eso se hiciera. O sea, no es para que alguien estuviera celebrando que ganó, o celebrando la Navidad, porque cae la Navidad en ese espacio. No, esos 2 meses es para que, mire, a nadie, siempre decimos esto, le ponen una pistola en la cabeza para que se lance de alcalde, para que se lance a la presidencia. El que se lance es por su voluntad propia, y una vez electo debe comenzar a trabajar, debe comenzar a hacer los sacrificios que corresponden a un funcionario público y olvidarse de su vida normal para convertirse en un servidor público, y debe estar consciente que le va a tocar sacrificarse. Mire, yo he conocido ministros o ministras en diferentes gobiernos que sí han tenido conciencia de eso. Usted los llama a las 11 de la noche, a esa hora están trabajando, y a veces a las 5 de la madrugada ya están trabajando, contestando llamadas y todo lo demás, porque saben que aceptaron esos cargos para sacrificarse. Pero ¿qué pasó? Aquí pasaron esos 2 meses y no se hizo nada. Comenzaron ya hasta el primer día, ya después que tomaron posesión, a analizar qué había en cada una de las secretarías, y así como. ¿De qué es lo que vemos? Que si el gobierno no arranca,
el que dinamiza la economía en cualquier país es el gobierno, es el papá gobierno, ya sea a través de la infraestructura, ya sea a través de bonos, ya sea a través de subsidios, o sea a través de préstamos al sector productor, al sector industrial o quien sea, y todo eso es lo que mueve la economía. Todo eso genera una serie de circulantes, porque también generan empleo, sí, el empleo genera circulantes y eso mueve el comercio, la gente va a los moles, va al mercado, va a todos lados, pero si eso no ocurre, es todo lo contrario. Y en esa tarea, por cierto, debería estar metido muy de cabeza el señor Pedro Barquero, que es el ministro de Desarrollo Económico, pero parece que el hombre no da pie con bola, no se sabe creo que ni sabe ni siquiera cuáles son sus funciones ahí, ¿verdad? No aparece por ningún lado. El tema por ejemplo, de los combustibles, también es competencia del señor Pedro Barquero, pero tampoco aparece, ¿verdad? Antes pasaba enviando tweets ahí hasta medianoche, a las 5 de la madrugada comenzaba a enviar la retreta de tweets, y hoy no ha aparecido Pedro Barquero por ningún lado, ¿verdad? Por ninguna parte aparece, únicamente apareció ayer para decir que Honduras tiene una inflación de primer mundo, o sea, sacando pecho don Pedro Barquero. Bueno, vamos a la pausa y cuando regresemos con la parte final con nuestros invitados, José Castañeda, presidente de las MIPYMES, y Freddy Pastrana, conocido dirigente caficultor de la zona oriental de nuestro país. Vamos con estos informes. Ve usted, de última hora se nos informa, ha sido encontrada una persona muerta ahí en el río La Guasalona, en Tegucigalpa, cerca del sector de Colonia Las Brisas. Mire, un muerto en el río Choluteca, entre los sectores de Las Brisas y La Guasalona, en Comayagüela. Ha sido identificada esta persona como Lester Ramírez, de 20 años. Esta persona que ha sido encontrada muerta ahí en el sector de La Guasalona por parte del cuerpo de bomberos, ya han estado haciendo el rescate correspondiente. Repetimos el nombre de esta persona, Lester Ramírez, de 20 años, nada más un homónimo con un conocido miembro de la ASJ. Lester Ramírez, de 20 años, ha sido identificada esta persona. También damos cuenta de un choque que se ha dado en este momento aquí en la capital de la República, un choque en las últimas horas. Mire usted que se ha dado ahí cerca de la Cámara del Comercio, ahí por Hondutel. Este choque ahí cerca de Hondutel, pero no ha dejado, por fortuna, no ha dejado víctimas fatales, únicamente daños materiales. Vamos a la pausa con Claro esta mañana, 14º rompe los límites con un nuevo smartphone desde 1.149 lempiras que incluyen 5 GB de internet, 150 minutos a todas las redes y Facebook más WhatsApp ilimitado. Adquirirlo ya en tiendaenlinea.claro.com.hn y rompe todos tus límites con la red móvil más rápida de Honduras y del mundo. ¡Claro que sí! De regreso con nuestro personaje de hoy aquí en sus canales HTV y con sus canales Honduras, el canal 13. Estamos completamente en vivo con esta temática que tiene que ver con el alto costo de la vida, el alto costo de los insumos y el consecuente efecto en el bolsillo de los consumidores. Sobre qué medidas deberían tomarse, le planteamos a José Castañeda si ellos han sido llamados como productores, como medianos y pequeños empresarios, porque debería haber una política pues definida de parte del gobierno, y esto lo decimos en cualquier gobierno, en cualquier administración. Debe haber una política definida de apoyo a estos sectores. Y no hablamos únicamente nos referimos, cuando hablamos de apoyo, no nos referimos exclusivamente al tema económico. Vaya, por ejemplo, el mismo José Castañeda hablaba del tema de la tramitología.
¿Se ha facilitado la tramitología para poner una microempresa en Honduras o está peor? Aquí hemos hablado de veces este tema, por ejemplo, de las municipalidades, y cada vez las alcaldías vuelven más engorrosos los trámites para legalizar una microempresa. Sí, bueno, ese es uno de los grandes problemas que tenemos, obstáculos. Los obstáculos son múltiples. Para iniciar una empresa legalmente constituida y bien formalizada en Honduras, los obstáculos son múltiples. Y eso pues hay que facilitarlo en vez de obstaculizarlo. Iniciar cualquier proyecto de cualquier índole en Honduras, de vivienda, de comercio, de industria, etcétera, requiere una tramitología larguísima, extenuante, y eso lo que hace es más bien desmotivar a la gente y que se quede en economía informal, y eso evita el crecimiento de la empresa. Aquí hay varias cosas que hay que analizar, Armando y pueblo hondureño y Freddy. Aquí la cosa es que todos tenemos que contribuir, pero ha habido un orden oligopólico en el país que nos ha evitado el desarrollo. En este momento, por ejemplo, solo para darte un ejemplo, Armando, hay muchos medios de comunicación complicados porque el cliente más grande era el gobierno. No puede ser que el gobierno sea el cliente más grande de un medio de comunicación, porque el gobierno no produce nada, no genera riqueza. ¿A cuenta de qué va a ser el cliente más importante de los medios de comunicación? Eso no puede ser, ¿verdad? Los clientes más importantes debemos ser la empresa privada, grande, pequeña, mediana. Así es como se dinamiza la economía. ¿Qué pasa? Les quitan contratos y entonces tienen problemas, pues porque solo tienen un cliente. La banca tiene el mismo problema porque prefiere prestarle al gobierno que prestarle a la gente que produce, y eso limita el desarrollo porque el gobierno no produce nada. Este tipo de confusiones que ha generado la mala calidad de seres humanos, tanto en el sector público como en el sector privado, son los que nos tienen como estamos. Es cierto, hay crisis mundial, pero Honduras puede aprovechar esa crisis perfectamente bien. Simplemente se requiere voluntad. ¿Qué le puede impedir a Honduras, por ejemplo, producir los insumos que necesitan los caficultores o los productores hortícolas o de cualquier índole? ¿Qué le limita a Honduras ser productor de fertilizantes? Nada, nada. Si se producen en el Ecuador y en otros países, ¿por qué no se pueden producir en Honduras? Totalmente. ¿Qué limita a Honduras para producir concentrados? Por ejemplo, para ganadería, para avicultura, conicultura, etcétera. Nada. Simplemente que haya voluntad de parte de los dos sectores, sector público y sector privado, y que se rompa esos oligopolios y esos monopolios que tienen, por ejemplo, la comercialización mundial del café. En Honduras, don Freddy, por ejemplo, para poder exportar su producto, debe pasar por un proceso que va desde la repatriación de la divisa 20 días después de que zarpa el barco, aunque esté mandando su café a la China se demora 42 días un barco. Si es que zarpa y si es que llega a Honduras a recoger y zarpa en fecha, pero él tiene que repatriar alrededor de $80,000 por contenedor de 20 pies a los 20 días, cuando no le han pagado todavía porque no ha llegado el café a su destino y al no recibirlo no lo pagan. Mientras tanto, tiene que ir al sector financiero a pedir prestado para repatriarle la divisa al Banco Central. Esas son tramitologías y obstáculos que no deberían existir para los pequeños productores. Cada pequeño productor de café debería tener la posibilidad de exportar directamente su café si tuviese él la habilidad de encontrar un comprador en el exterior. Todos los productores de cafés especiales, por ejemplo, estricta altura, con notas arriba de 82% en catación, perfectamente bien podrían, si hubiese voluntad de romper el oligopolio,
mandar su café directamente a una tostaduría en Holanda, en Alemania, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, donde sea. Pero no es posible, Armando, eso no se hace por el oligopolio en el que hemos caído. Y no solamente el café está en esa forma, asimismo está el arroz, asimismo está toda la producción importante en Honduras, en manos de oligopolistas que reciben la producción a bajo precio y la venden a alto precio en el exterior. Y ustedes, José Castañeda, ¿cuál es cómo perciben la situación en los negocios afiliados a las MIPYMES que maneja su como presidente? ¿Qué dicen ahí los miembros de estas microempresas o medianas empresas? ¿Cómo sienten la actividad económica? ¿Hay movimiento? En honor a la verdad, después de pandemia y después de los 2 huracanes, hubo mucho movimiento de la empresa formalizada, que ya todos sabemos que en la MIPYME son 3 segmentos: micro, pequeña y mediana. Y la micro es mayormente informal, es decir, no tiene escritura de constitución, no paga impuestos, etc. Es empresa familiar que trabajan en casa. ¿Qué pasó cuando nos encerraron un año por la pandemia? Bueno, mucha gente que ya estaba formalizada, que tenía su local de trabajo, ya sea industrial o de servicios, le tocó cerrar y estaba alquilando local. Y como no hubo una política pública encaminada a proteger a la MIPYME en ese momento, ¿qué pasó? Que muchos dueños de las propiedades donde estaban operando estas empresas no quisieron ni rebajarle ni condonarle la renta a esta empresa. Entonces esas empresas fracasaron, muchas perdieron su equipo, su maquinaria, que tuvieron que dejarlas ahí, Armando, para pagar la renta. Entonces les tocó venirse a casa a ver qué hacían para poder subsistir durante y después de pandemia. Muchos de ellos, por ejemplo, dueños de salones de belleza, barberías, etcétera, se fueron a casa a hacer comida para vender. Y si uno de sus muchachos tenía moto, ahí le dijeron, bueno, hagamos alianza, anda, entrega vos, ¿verdad? Y así se hizo un crecimiento de economía informal bastante importante en el país, que nadie le ha prestado atención. Nadie le ha prestado atención. Nadie se ha preocupado de estas empresas que cerraron a raíz de pandemia, ¿verdad? Esto lo que genera es anarquía económica, Armando, porque cuando una empresa va para atrás en lugar de ir hacia adelante, hacia el desarrollo, se sale de la formalidad para meterse en la economía informal, eso es pérdida para todos, empezando por el gobierno, porque percibe menos impuestos, ¿verdad? Y pérdida para la familia propietaria de esa empresa, pérdida para los que trabajaban en esa empresa. En fin, toda la sociedad pierde cuando cierra una empresa. Así que hay que ponerle especial atención a eso. Ahora, con la crisis mundial, podemos decir que después de pandemia y los 2 fenómenos naturales, hubo un pequeño resurgimiento y han venido las empresas regularizándose, debería decir, volviendo a la normalidad en Honduras, que en realidad no es normal, porque lo normal en una empresa es lo mismo que lo normal en una persona. Tiene que nacer, crecer y reproducirse, tener sucursales, crecer, ¿verdad? Pero no, aquí no es así. La MIPYME normalmente es una empresa de subsistencia, Armando. Correcto. Bueno, y ahí en el sector, en la zona oriental, ingeniero Pastrana, ¿cómo está la situación? ¿Cómo perciben ustedes el movimiento comercial, la actividad económica? ¿Se siente mucho ahí el incremento, el alto costo de vida, Freddy? Sí, sin duda, licenciado, esto es una situación de carácter general, ¿verdad? Y en la zona oriental, acordémonos que nuestra relación con Nicaragua es muy poca, se lo digo. Yo vivo a escasos 10 kilómetros de la frontera y aquí pues la misma economía la generamos nosotros, la misma actividad. Hay muy poco turismo, les soy sincero, pero sí creo que nos ayuda un poco
el hecho de las tabacaleras. Tenemos tabacaleras que generan más de 15.000 empleos. El hecho del café, dentro de 3-4 meses vamos a ocupar alrededor de 50.000 cortadores de café. Vamos a colocar, solo en el departamento, calculo yo, unos 4.000 millones van a estar circulando con pagos de planillas y todo eso. Gracias a Dios, siento que lo del maíz, ya días no mirábamos milpas tan bonitas como le decía al inicio. Lo de la ganadería, la vemos que ha bajado considerablemente. Creo que es una buena oportunidad de apostar a ese sector, porque el precio está muy bueno también, licenciado, esa es otra cosa. Así que el ganado ahorita está en canal arriba de 50 lempiras, que hace años que no se miraba eso. Un animal ya grande, 40.000 lempiras en canal. Entonces, son buenas. Realmente la situación es difícil, como bien lo decía don José. Aquí vimos amigos que cerraron sus negocios, vimos amigos que no hallaban qué hacer, porque el recibo de la luz siempre llegaba, el alquiler siempre llegaba, los gastos familiares siempre se mantenían durante la pandemia, pero la verdad le damos gracias a Dios pues que aquí estamos. Mire, pasamos la pandemia y vamos a hacerle frente a estas situaciones y confiamos en Dios y que vamos a seguir adelante. Pero sí le pedimos pues en este caso a las personas que dirigen el actual gobierno que nos apoyen en el caso de las políticas claras, diálogos y sinceros, no diálogos largos y extenuantes que al final ya nadie llega, pues, porque son hasta aburridos. No, diálogos de 1, 2, 3 veces y soluciones inmediatas. Entonces, licenciado, en conclusión, creo que la oportunidad ahí está. Quiero felicitar públicamente a la doctora Laura Suazo, que en varias ocasiones nos ha atendido, nos vino a visitar y quizás es una de las funcionarias que, en mi opinión, está dando buen resultado al frente de la Secretaría de la SAC, y esperemos que así traten de corregir a algunos funcionarios que están muy cómodos en sus oficinas, y que la verdad que lo correcto es que salgan y escuchen a su pueblo tierra adentro, porque a tierra adentro se lo garantizo. Fíjense que tierra adentro no tiene que estar las soluciones. Ayer realizamos solo un cortito. Fíjense que estábamos en una reunión en un sector cafetalero con personas de la Unión Europea, y ahí todos hablando de cómo optimizar un recurso que nos va a la Unión Europea en caficultura, que aquí, que allá, y una señora muy humildemente levantó la mano y dijo: ¿y por qué no involucramos el tema apícola? Yo produzco miel, imagínense. Y ahí estaban, los que mandaban conmigo eran expertos en apicultura, pero como estábamos solo enfocados ver café, se nos había olvidado que en el bosque hay flor y ahí está la miel, y eso es un ingreso pero súper excelente para el sector, especialmente aquí en Oriente. Entonces, a veces de personas humildes, muy humildes, salen las mejores ideas. Es así pues que bajémonos, algunos funcionarios pues, que se bajen un poquito, pongan los pies sobre la tierra, y que sepan que dentro de 4 años pues van a andar así como anda el licenciado Villanueva, como anda Freddy Pastrana y como anda don José, como simples ciudadanos en las calles, y que esperen que el pueblo los salude con el cariño correspondiente. Correcto. Ya casi en la parte final, por ejemplo, a propósito de eso, hoy 28 de junio entra en vigencia la ley, la derogatoria de la ley de empleo por hora. O sea que a partir de hoy, ¿cómo se van a ver afectados, sobre todo ustedes, José Castañeda? Bueno, los caficultores que también emplean ahí a los cortadores de café, ustedes ahí en los hoteles pequeños que emplean gente para las temporadas turísticas como Semana Santa, la Semana Morazánica, etcétera. Mira, Armando, esas leyes, esto lo hemos dicho también en este espacio. En realidad nosotros trabajamos, conozco muy bien cómo se trabaja en el campo, porque también soy productor de café y trabajo con el café. Y nosotros no tenemos ese problema, Armando, porque nosotros por tradición hemos venido contratando a la gente que contratamos para cortar.
En los hoteles se contrata a la gente del mismo sitio y siempre con la misma gente. Hacemos tratos personales, Armando. La MIPYME tiene la gran ventaja de que trabaja más que todo con familia, con amigos, hijos de amigos, etcétera. Por ejemplo, ahora tuvimos el problema del 14º mes, no había para pagar, entonces hicimos un trato, vamos a pagarlo mensual, ¿verdad? Y de esa manera suplimos, ¿verdad? Resolvimos. Entonces eso afecta más que todo a las grandes empresas, Armando, que de alguna manera han aprovechado el empleo por hora para deshacerse del pasivo laboral, ¿verdad? Lo cual no es malo porque cada cual jala agua para su molino. La empresa es para obtener utilidades, como bien lo dijiste, no trabajamos para que nos vean. Pero lo importante, Armando, es llegar a consensos, llegar a acuerdos y trabajar para surgir, pero que haya las facilidades, que tengamos la infraestructura, esas carreteras de las que habla Freddy, la telefonía, la energía eléctrica, carreteras, aeropuertos, etcétera. Más las políticas públicas, que con eso quiero cerrar, Armando, porque creo yo que ahí es donde parte el desarrollo de un país. Una vez que tengamos bien formada la población, nosotros podemos contar con un buen Estado de Derecho. Ya no se van a hacer leyes como solo para favorecer a un sector, solo para favorecer a la banca, por ejemplo, ¿verdad? O solo para favorecer a tales o cuales grupos de la sociedad. El Estado de Derecho tiene que ir encaminado al bienestar común y como fundamento de toda la infraestructura jurídica. En Honduras no es así, Armando. Honduras cojea en ese sentido, institucionalidad débil, Estado de Derecho endeble, no están las reglas claras a estas alturas. Desde 1982 que se reconstituyó la Constitución, no es posible, no hemos podido arrancar realmente con políticas de Estado correctas para sacar el país a otros estadios, al desarrollo, ¿verdad? No se ha trabajado en ningún sector, Armando, ni privado ni público, para el bien común. La meta de la empresa debe ser servir, debe ser entregar el mejor producto posible, al menor costo posible, de la mejor calidad posible, pero no, la meta actualmente es la ganancia, ¿verdad? Y el gobierno, la ganancia personal del político, la política con el dinero público, todo ese tipo de mezquindad es el que se erradica con la buena calidad de la población. Correcto. Bueno, muchas gracias a José Castañeda. Freddy Pastrana, un mensaje final sobre esta temática que nos tiene pues a los hondureños preocupados y que obviamente estamos tratando de arrojar luces mediante la opinión de gente que conoce sobre el terreno, que conoce in situ esta situación que se está viviendo, como los productores del campo. En este caso Freddy Pastrana, que es productor de café, caficultor, dirigente conocido en el sector oriental y además productor de leche. José Castañeda, presidente de la MIPYME. Nuestro único afán, reiteramos, es tratar de aportar un granito de arena que sea o que sirva para la gente del gobierno para reorientar la brújula y que Honduras sea conducida hacia mejores derroteros. Ese es nuestro único fin, aunque a alguna gente a veces no le gusta este tipo de opiniones y se molestan, ¿verdad? Porque todo a veces, desgraciadamente, todo se toma mal en nuestro país. Don Freddy. No, pues agradecerle, licenciado Villanueva, como siempre, lo que usted, los espacios que nos brinda para poder expresarnos. Eso es lo mejor de un país, que podamos decir las cosas con respeto, pero siempre con la integridad de aportar. Igualmente me alegra mucho escuchar y estar en este foro con personajes como don José Castañeda, una persona que admiro mucho, y no sabía, don José, que usted era caficultor, excelente. Sí. Usted sabe pues las dificultades que pasamos, que hemos pasado en los últimos 10 años, por así decirlo, desde que la roya se presentó. Solo el que tiene finca sabe lo difícil que es
lo difícil que estamos pasando las 120.000 familias. Es así pues que le hacemos un llamado a todos los que estamos involucrados, al gobierno, que trabajemos juntos. Aquí no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de rojo, ni de negro, no, aquí todos sellamos duras y al final, si el gobierno sale bien, pues vamos a salir bien todos, y si salimos bien todos, el gobierno se fortalece. Ese es el objetivo y estamos muy anuentes, muy atentos a seguir en estos espacios de diálogo. Ojalá que esto mismo se repita en el mismo gobierno, licenciado Villanueva. Gracias por esta oportunidad y un fuerte abrazo a la distancia. Igualmente, ingeniero Freddy Pastrana, a usted allá en la zona oriental de nuestro país. Muchas gracias al ingeniero Freddy Pastrana, dirigente caficultor y productor de café y de leche en la zona oriental, y a José Castañeda, presidente de las MIPYME. De nuestra parte únicamente decimos, hacemos énfasis en la necesidad de que se enfoque una mayor atención hacia estos sectores productivos. Honduras es un país altamente agrícola, altamente productor, y les aseguro que si tuviéramos una visión distinta de cómo sacar al país adelante, hombre, otro gallo nos cantara. Pero desgraciadamente hemos vivido hace muchísimos años ya enfocados únicamente en la mendicidad, esperando cuánto nos va a regalar la cooperación alemana, la cooperación japonesa, la cooperación española, estadounidense, etcétera. Hemos vivido sin brújula, sin una visión de nación. Nuestros políticos, los que nos han gobernado, no son más que eso, políticos, pero no conocen en lo absoluto la palabra estadista. Por eso el hondureño debe abrir muy bien los ojos al momento de votar y escudriñar muy bien las plataformas que presenta cada candidato, cada partido político, y no equivocarse al momento de votar. Solamente así vamos a lograr tener una mejor Honduras. Vamos a la pausa y cuando regresemos tendremos en la parte final de su noticiero matutino CHTV. Hay más tomas en la Secretaría de Salud por parte de los colectivos de Libre. Les han robado la cadena que tenían ahí para encadenar el portón de la Secretaría de Libre. Se vinieron desde el sur a tomarse aquí la Secretaría de Salud en protesta. Los mismos grupos de Libre, unos molestos porque pusieron a otro de Libre, pero que no lo quieren, y quieren que pongan a uno del grupo. Imagínense ustedes, pleitos al interno del Partido Libre. Sabe que en la zona sur han tenido tomada por más de 3 meses la regional de la Secretaría de Salud allá. Bueno, vamos a la pausa y regresamos aquí con más en CHTV y sus canales Honduras Radio.